Mas eu tenho grande prazer para apresentar coordenar esta mesa número 1, que tem objetivos muito claros para discutir a linguagem cinematográfica em torno à violência, essa temática que tem para nossos países, principalmente Brasil e o México, e acho que praticamente é um assunto global, planetário, que tem que ver com essa ideia de que a violência está virando também já uma forma de existir, uma forma de vida, não? Uma forma de ir ultrapassando esses momentos da cotidianidade e que fica muitas vezes já formando parte de nossas vidas, sem nos deter para refletir essas consequências tão complexas da violência nessas situações. Esta mesa tem especialmente interesse de discutir, debater com o pessoal que está aqui conosco. Essas mudanças que têm que ser feitas estão sendo colocadas como uma linguagem nova ou uma linguagem que permita, ao mesmo tempo que analisar esse fenômeno da violência, também ter alternativas, não? Dentro da linguagem cinematográfica para trabalhar a favor, como bem falou o Dr. Carlos Style, a favor de uma cultura da paz, não? Uma cultura, uma postura de todo mundo a favor da paz. O primeiro participante é o colega Rafael Rebollar. Rafael Rebollar tem uma formação como cinematografista, como realizador cinematográfico desde vários anos atrás. Ele estudou no CUEC, que é o Centro Universitário de Estudos Cinematográficos da UNAM, no México, e tem uma longa tradição de trabalhos. Estávamos falando ontem que Rafael tem participação em mais de 50 produções, não? E o cara continua aí na frente, trabalhando e colocando coisas muito interessantes. Então, Rafael vai apresentar sua fala com Las Pócimas del Palmar, que em castelhano é Las Pócimas del Palmar, e significaria mais ou menos aqueles bebediços, não? Aqueles bebediços que são feitos no meio do mato, não? Esses bebediços estranhos, esquisitos, mas também muitas vezes maravilhosos. Então, Rafael, por favor. Então, vou tentar falar em português. Se não posso, vou falar em espanhol. Muito devagarinho. Esse trabalho que vamos apresentar agora, As Poixões do Palmar, em português, é sobre um grupo de gente que produz mescal. O mescal é uma bebida alcoólica no México muito tradicional. Acho que tem um caráter ritual. Podemos falar em português, ritual? Eu topei com esses caras praticamente por acidente. Estou eu pessoalmente fazendo uma exploração muito introspectiva. Eu falei disso ontem na oficina. Quando eu cheguei lá com esses caras, eu sabia que havia que fazer alguma coisa lá. O trabalho foi muito interessante. Não tínhamos roteiro nem pré-roteiro, tudo foi uma improvisação. Filmamos, estivemos rodando 3 dias de intenso trabalho. Depois da pós-produção fluiu naturalmente em somente uma semana. Até agora na exploração que estou fazendo, acho que é o caso mais emblemático de minha posição
ante a realização cinematográfica. Acho que jogar com a imaginação e com a intuição e tudo isso é por oposição jeito de fazer face à violência. Muitas vezes acho que os realizadores cinematográficos não se perguntam a si mesmos, não se questionam sua posição de domínio, de poder que tem quando tem uma câmera, quando acham que estão em frente de o que está acontecendo como se foram imutáveis, como se não foram protagonistas do que estão registrando. Acho que também o triunfo da razão é uma das origens da violência quase inevitável nos humanos. Então, estou apostando a jogar mais com a intuição e com a imaginação. Eu me lembro agora de uma coisa que decíamos, estudiantes franceses, a imaginação ao poder, a imaginação ao poder em 68. Es un juego de palabras, pero cuando estamos ejerciendo a imaginação, não estamos exercendo nenhum poder, então não há violência. Eu invito a toda a gente, aos realizadores, que façam um intento alguma vez de fazer as coisas como este jeito. Eu les puedo asegurar que vale la pena el intento. Para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, prefiero que vean el video y vean a ver qué les parece, y podemos quizás tras bambalinas falar um pouquinho depois da exibição. Mas havia um fotógrafo húngaro, que não me lembro agora seu nome, que é um especialista para fazer fotografias da noite, não? Alguém se lembra desse nome? Não. Mas tem uma frase que acho que é muito ilustrativa. Eu vou ler em espanhol. La noche sugiere, no enseña. La noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza. Ella libera en nosotros las fuerzas que durante el día son dominadas por la razón. Yo les aseguro que vale la pena intentar essa travessia nocturna. Faço uma invitação para trocar experiências entre nós. Muitas vezes acho que o que temos que fazer é não falar contra a violência, mas mais bem não exercer nenhum poder em nossa atividade. Fazendo algumas outras coisas agora, mas esta foi uma experiência muito especial, porque tudo foi improvisado. Como eu falei, eu peguei com esses caras por acidente. Agora tenho uma relação muito próxima a estes caras. É uma pequena comunidade que se chama Opamar, 500 habitantes mais ou menos. Estou fazendo coisas com eles, filmando trabalhos, a vida cotidiana. Estou muito emocionado. Falamos assim em português, emocionado, com a possibilidade de ir descobrindo a trama social desta comunidade muito pequena. Acho que não há muitas coisas que dizer mais. Somente para sostener que estou tentando de chegar a um acto de criação, não precisamente de arte, porque é uma categoria que podemos discutir muito, mas acho que estes actos de criação nos dão um espaço para reconciliar-nos com a natureza, como nós mesmos e com toda a gente. Os documentários proselitistas ou que sostenem uma causa, tenho minhas dúvidas acerca de se funciona realmente para
tratar de detener os processos violentos da humanidade. É tudo o que eu tenho para dizer. Não tenho muitas dúvidas quanto ao significado do termo antropologia visual e tudo isso, mas o desenvolvimento teórico-prático da antropologia visual tem conduzido a muitos portos, muitos mares. Um deles é Porto Alegre. Eu fico muito, me congratulo por esta feliz desembocadura no Porto Alegre, porque já era tempo de vir a Brasil, sentir o Brasil. Eu fico muito grato pelo convite. Estou muito contente aqui no Brasil. É tudo isso. Bom, eu agradeço muito a participação de Rafael Rebollar nesta apertura, não? Nesta primeira mesa dedicada para esta temática de debater essa linguagem nos documentários e praticamente em toda a linguagem cinematográfica. A segunda participação está a Elisa Lipkau, que ela vem do Instituto Nacional de Antropologia e História, a máxima instituição dedicada para os trabalhos não só de pesquisa etnográfica e antropológica, sino que também o INA é o instituto que faz a maior e a mais importante pesquisa na arqueologia, não? O INA é uma instituição que até regula, não? Regula o acesso ao patrimônio cultural e arquitetônico do México. Elisa, ela estudou História originalmente na UNAM e posteriormente foi para Londres para estudar Antropologia Visual. Para nós, a presença da Elisa é uma presença muito importante, não só porque ela está representando a esta instituição, uma instituição que está aportando importantes recursos para a realização deste evento, sino também porque ela vai colocar outra temática muito importante no México. Ela vai nos falar de Xochicuautla e uma resistência para a construção de uma autopista, de uma estrada lá no México. Então, por favor, Elisa, bem-vinda. Obrigado. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hablar en portugués, pero no se me da tanto todavía. Espero que pueda aprender en este viaje. Bueno, primero quiero nada más aclarar. ¿Podríamos poner antes el PowerPoint, por favor? Quiero aclarar nada más que, bueno, yo estuve dando un taller en la Escuela Nacional de Antropología e Historia durante 3 años de realización de cine etnográfico. Y en realidad no trabajo ahora, en este preciso momento, directamente con el INA, pero ellos me mandaron en representación de la institución, dado que, bueno, tengo algo de experiencia en este asunto de la antropología visual. Entonces, nada más quería yo aclarar eso. Y también quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la agencia, el siguiente, por favor, a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a ellos pude yo venir, ellos pusieron mi boleto de avión y les estoy eternamente agradecida. También quiero agradecer a Margarita y a Mariano por la invitación tan atenta que me hicieron. Y bueno, pues yo sí prefiero leer para no perderme. Trataré de hacerlo lento para que me puedan entender. Mi ponencia se llama Resistencia de San Francisco Xochicuautla contra la autopista Toluca-Naucalpan. Quiero empezar con una cita textual de Edmund Carpenter, que es uno de los primeros antropólogos visuales que trabajó en Canadá durante los años 60. Y él dice: los medios masivos de comunicación son tan poderosos que devoran culturas, es decir,
las engullen, se las tragan literalmente. Yo pienso en ellos como ambientes invisibles, hoy diríamos virtuales, que rodean y destruyen a los más viejos. Esta cita está tomada de un documental realizado por John Bishop y Harold Prince en 1998, que retoma el trabajo de Edmund Carpenter, quien además de ser uno de los precursores de la antropología visual, tuvo un talk show, un programa de televisión en la televisión canadiense, donde reflexionaba acerca del uso de la imagen dentro de la antropología. Y decía este señor también: usamos los medios para destruir culturas, pero antes usamos a los medios para hacer un falso registro de aquello que vamos a destruir. Estas citas de Edmund Carpenter, fundador de la antropología visual y de los primeros científicos sociales en utilizar el cine de forma participativa como estrategia de investigación en Nueva Guinea en los años 60, tal como pregonaba en Francia una década antes el famoso etnocineasta Jean Rouch, de alguna forma es una manera, estas estrategias participativas son una manera de sobrepasar la violencia y las contradicciones del proceso de representación social. Y nos hacen pensar que paradójicamente este mismo antropólogo genial, cuyas reflexiones sobre el cambio cultural y los medios masivos nos abrieron paso a los antropólogos visuales de hoy, fue violentamente criticado en su época por cuestionarse su integridad y su ética personal en relación con las imágenes antropológicas. Yo me pregunto en esta mesa, ¿quién es el sujeto autorizado para juzgar una imagen antropológica de violenta? ¿Y quién puede sustraerse a la violencia propia de la imagen como representación? Jean Rouch, en la década de los años 60, fue muy conocido porque sus películas fueron retomadas por algunos cineastas de la nueva ola, y él también utilizaba estrategias participativas, tal como Edmund Carpenter en Canadá. En el caso de Jean Rouch, en el contexto de la descolonización africana en los años 50, y curiosamente también sufrió críticas similares a las recibidas por Edmund Carpenter, como por ejemplo cuando realizó la película Los Maestros Locos, Le Maître Fou, en 1954. Su película causó confusión y caos dentro del Departamento de Antropología en la Sorbonne en 1954. Su película en ese momento fue criticada y enlatada, al igual que el trabajo de Edmund Carpenter en los años 60 en Papúa Nueva Guinea. Edmund tuvo la oportunidad de ir a Papúa Nueva Guinea y utilizar las cámaras fotográficas y cámaras de cine para conocer, investigar a las comunidades aborígenes, pero después, cuando regresó a la academia en Toronto, fue muy criticado especialmente por Clifford Geertz, porque se afirmaba que él había experimentado con los sujetos de su representación. Sin embargo, quizá tanto Jean Rouch como Edmund Carpenter de alguna forma no pudieron sobrepasar las contradicciones del proceso de representación, como en el siglo XVI el famoso etnógrafo Fray Bernardino de Sahagún también sucumbió ante las contradicciones inherentes en su propia obra, considerada la mayor enciclopedia del mundo precolombino, y que al mismo tiempo funcionó para extirpar de raíz las creencias de los pueblos indígenas de estas comunidades. En los años 50 y desde antes, desde los años
30. Antonin Artaud, famoso teórico del teatro francés, consideraba la representación como un abismo inextricablemente malicioso y unido a las instituciones sociales y religiosas. Para él, la representación como virtualidad o no realidad era una forma de matar la vida real de las cosas. Era una zona muerta o un basurero espacial. La historia de la imagen antropológica es una historia de violencia, despojo e imposición cultural. La representación antropológica y etnográfica es violenta por su naturaleza misma, pues se inscribe en un contexto colonial y hoy en día poscolonial, donde los medios masivos que actualmente hacen el trabajo antes reservado a frailes y conquistadores, y a partir del siglo XIX a especialistas científicos como los antropólogos, están muy lejos en ocasiones de representar los intereses de los pueblos cuyas culturas representan, valga la redundancia. ¿Hasta dónde los antropólogos que trabajamos desde adentro o fuera de la academia o desde el arte podemos influir en esta cadena en forma positiva o ayudar a revertirla, aunque sea mínimamente, al facilitar las tecnologías para que algunas comunidades indígenas se autorrepresenten a través de los medios masivos y particularmente a través de Internet para defender los derechos ancestrales sobre sus tierras, bosques, aguas y recursos naturales, hoy amenazados por las nuevas políticas de desarrollo? ¿Hasta dónde podemos sobrepasar el abismo de la representación cultural o estamos condenados a vivir dentro de ese basurero espacial, como lo llamaba Antonin Artaud? Me voy a referir ahora específicamente al caso de San Francisco Xochicuautla, que es una pequeña comunidad de alrededor de 3,000 habitantes en el Estado de México, cerca de la Ciudad de México, como a 1 hora de la ciudad. Territorio de tradición otomí, donde hasta hace pocos años todavía se cultivaba el maíz azul, que hoy en día está en extinción y es una de las variedades originales de Mesoamérica. En esta pequeña comunidad viven la señora Basilia Pérez y don Jesús Ortega, quienes cultivaban el preciado y extraño grano de color casi negro en la milpa que actualmente ya fue destruida por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Me refiero al testimonio de don Jesús Ortega, que veremos más adelante en el video. Voy a hacer algunas citas de los testimonios en el video para que también sea más fácil que puedan comprender estos testimonios. Él dice: este es el terreno donde nosotros sembramos el maíz azul. Aquí es de donde sacamos nuestra cosecha y es el patrimonio de mi abuelito y que nos quieren arrebatar. Doña Basilia nos comenta: ¿te imaginas? Si pasa la autopista, ya no me comeré una tortilla de maíz azul, de mis fuerzas, de mi sudor. Nos va a quitar el pan de cada día. Ella nos muestra una mazorca azul abierta, cuyo color, repito, es casi negro. Además de la milpa de doña Basilia, la autopista Toluca-Naucalpan amenaza los mejores bosques de San Francisco Xochicuautla, que son todavía uno de los pulmones que conserva pues el centro de México, o que conservaba, y debido a los manantiales y corrientes de aguas subterráneas que fluyen en los bosques de Xochicuautla, esta zona fue declarada por distintos gobiernos estatales como área natural protegida y santuario del agua, porque abastece al sistema Cutzamala, que es el que lleva el agua potable a la Ciudad de México. Entonces, el atentar contra el bosque de San Francisco Xochicuautla atenta no solo contra la comunidad, sino también a los intereses de la Ciudad de México, que de por sí tiene muchos problemas para llevar el agua hasta allá, y en este caso pues
realmente es muy preocupante el hecho de que se haya realizado esta construcción, porque además ya existe una autopista Toluca-Naucalpan, es decir, que no se necesitaba otra, pero la nueva que están haciendo es una autopista de paga concesionada a una empresa particular y que realmente no le va a traer ningún beneficio a la comunidad, además de destruir sus bosques. Perdón. Ahora, lo que la gente muchas veces no sabe es que cómo están los bosques relacionados con el agua. Los bosques, nos dice otro de los testimonios de la comunidad, los bosques son generadores de agua, son fábricas de agua. Inclusive científicamente tenemos el conocimiento, dice el señor, el ingeniero Francisco Vázquez, nos dice, tenemos el conocimiento de que un árbol adulto en tiempos de sequía aporta para los mantos acuíferos 80 litros diarios y en tiempo de humedades 120 litros. Nosotros queremos que tanto el gobierno federal como estatal tome en cuenta que es un área natural protegida, cosa que no lo están haciendo y no lo están dando a respetar. Dice el señor Hilario Santos, ¿a dónde están naciendo las aguas? ¿No son los montes? ¿No son los bosques? Y nos dice mientras pone sus manos en forma de una vasija llena de agua. Ahí donde nacen las aguas, ahí son los bosques. Ante la falta de respuesta de las autoridades, quienes hicieron caso omiso de las peticiones de la comunidad al respecto de respetar sus bosques y permitieron el acceso a miembros de la empresa constructora, quienes en el año 2007 entraron sin permiso de la comunidad para realizar estudios de mecánica de suelos y tiraron varios árboles para trazar una brecha, aunque la comunidad, en signo de resistencia, convocó a la ciudadanía y reforestaron la brecha que los hombres de la constructora habían abierto y plantaron 10.500 árboles. Esto fue en el año de 2007. Dice el testimonio de Luis González. Pues eso es lo que ahora nosotros queremos, que respeten la voluntad de mucha gente que ese día se convocó y acudió a reforestar esta brecha que ellos hicieron. ¿Qué es lo que dice Hilario Santos? ¿Qué es lo que dijo el señor Calderón, antiguo presidente, cuando subió a la Cámara de Diputados a rendir su primer informe? Muy a bien dijo, respetamos nuestros bosques, sembramos más árboles y no perjudicamos. ¿No es lo que dijo? Estamos hablando de 100 metros a lo ancho que van a talar de ese bosque, casi se lo llevarían todo, más aparte los daños que vayan a surgir más adelante, porque no creo que lleguen y digan hasta aquí vamos a cortar, ¿verdad? La realidad es que deben de haber piedras enormes en este bosque, entonces ahí ¿cómo le van a hacer para quitarlas? Van a tener que utilizar explosivos. Ahí estamos hablando de que se va a destruir nuestro planeta, ¿verdad? Claro, no al momento, dice él, pero se van a notar los cambios que va a haber aquí dentro de nuestra comunidad y de nuestro bosque, que pues lo hemos mantenido tantos años y que ahora vengan estos a querer trazar una autopista, no es justo. Doña Basilia nos dice, la autopista va a afectar todos los montes de ahí. El agua que escurre de esos montes, del Cerro de la Campana y el Cerro de la Verónica, es el agua que nosotros estamos tomando. Entonces yo siento feo que se vaya a secar nuestro pozo, porque yo ya sufrí mucho. Dice, antes, cuando yo era pequeña, juntábamos toda la ropa para ir a lavar a otros pueblos, porque no teníamos agua. En el 2000, creo que en los años 80 fue cuando se realizó el pozo, que se llama Pozo Tlaloc, y este pozo es el que manda el agua de los mantos acuíferos de Xochitl hacia el sistema Cutzamala. Entonces ella dice, yo no quiero que se vaya a secar este pozo, y por eso me duele y siento muy feo que el gobierno no vea eso, que se va a quedar sin agua.
Eso es lo que pasó en La Marquesa, dice, que es otra región boscosa que está al lado de esta comunidad. Yo me acuerdo cuando era chica, todos los lugares donde escurría el agua, y desde que abrieron la autopista, todos esos escurrideros de agua que había ya no se ven. Si acaso cae el granizo, ¿cómo se dice granizo en granizo? Si acaso cae el granizo, pero la nieve ya no llueve, dice. Ya esos escurrideros de agua que había, ya no hay. Eso es lo que yo no quiero que pase aquí, que nos quedemos sin agua. Y es nuestro bosque, dice. Nuestro bosque es el que nos está dando esa agua. Pero ¿de qué sirve que el gobierno durante tantos años lo haya manifestado, que es un área natural protegida? Yo creo que no es justo, dice el señor Justino García, que hagan ese desastre ecológico cuando ya nuestro planeta está totalmente deteriorado. Regreso entonces a las reflexiones en torno a la antropología, la imagen y el colonialismo. Si la antropología no ha podido revertir, al menos en el caso de México, las políticas colonialistas y paternalistas con las que se ha relacionado durante décadas, hoy en día existen muchos proyectos antropológicos participativos de representación en distintas latitudes, como los experimentos que el antropólogo perdón, aquí se me fue la cita porque puse Victor Turner y no es Victor Turner. Toño, ¿recuerdas cuál es el nombre del antropólogo que trabajó con los Kayapo? Terence Turner, gracias. No es Victor Turner, es Terence Turner quien ha trabajado mucho aquí con los Kayapo. Y es una situación muy similar, ¿verdad? Porque están defendiendo sus bosques contra la industrialización y el supuesto desarrollo. Entonces, estas estrategias de cine participativo, en cierta medida, podrían ser una manera de sobrepasar las contradicciones del proceso de representación cultural, logrando lo que Jean Rouch llamaba en los años 70 la posibilidad de crear una antropología compartida, que en lugar de ser una representación social que implica violencia y poder, como decían hace rato, pudiera ser una especie de intercambio cultural y conocimiento. Pero para esto es esencial que los antropólogos nos pongamos al servicio de las comunidades que se resisten contra el despojo y la injusticia de la que son objeto. La historia de la fotografía misma empezó con violencia. En la Francia de 1839, la fotografía inició su carrera despojando a los antiguos pintores, retratistas y grabadores de sus oficios, porque la aparición del nuevo aparato sustituyó en unas décadas la producción de aquellos gremios que tuvieron que sumarse a la fila de los nuevos artesanos del momento, los fotógrafos. La fotografía mató, entre comillas, a la pintura en el sentido de que sustituyó y transformó con su exacta representación de la realidad a los antiguos oficios artísticos que pretendían ofrecer la imagen perfecta del mundo burgués. La historia de la imagen antropológicamente aplicada también surgió de un tremendo acto de violencia, para nosotros hoy tal vez inconcebible. Las ferias etnográficas de Francia e Inglaterra a principios del siglo XX, donde sujetos africanos no identificados, literalmente sujetos contra su voluntad, representaban partes de su vida cotidiana en aldeas construidas para ser mostradas ante los europeos como maniquíes, era una forma, en cierta medida, no solo de representar sus comunidades, sino, como dijeron hace rato, de sujetarlas a través del poder de la imagen y de la representación. Como diría la antropóloga Fátima Roney, necesitamos comprender las imágenes en una nueva manera, una forma que pueda traer a la gente que las habita fuera de su cautividad de silencio y hasta el presente, que reconozca su acción más que la representación empírica de primitivos perdidos en una atemporalidad pintoresca.
La violencia es llevada a cabo hoy en día en contra de esta comunidad del Estado de México, puesto que doña Basilia y sus compañeros se opusieron a vender sus tierras de labor para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan hasta que fueron encarcelados. Y la única manera en la que se les convenció de vender sus terrenos fue a través de esta extorsión. Lo más grave del asunto es que el maíz azul, que se encuentra casi extinto y que pudimos grabar en el año 2010 en la milpa de doña Basilia, está amenazado hoy en día por las compañías transnacionales como Monsanto, que amenazan la independencia alimentaria con la introducción de transgénicos, cuyos riesgos contra la biodiversidad y la salud son muy altos, aunque todavía los desconocemos. El video que vamos a ver en un momento fue subido a internet en el año 2010. A petición de la comunidad se realizó esta especie de cápsula. No puedo decir que es un video etnográfico, sino más bien una especie de cápsula periodística, un reportaje, porque el interés o el objetivo de este video era dar a conocer la problemática. Entonces, en este caso, no me guié tanto por las estructuras o por la estética del cine etnográfico, sino que traté de hacer un documento breve donde rápidamente se pudiera entender la problemática y donde se escucharan también algunos de los testimonios que leí. Este video fue subido en internet y más de 6,000 personas lo han visto. Realmente no podemos decir que haya ayudado a evitar la construcción de la autopista, por ejemplo, pero sí ayudó a la comunidad para que ellos pudieran darle difusión a su movimiento de resistencia. De alguna forma, paradójicamente, la imagen fotográfica, así como ha funcionado a lo largo de la historia para el despojo y la violencia de las comunidades que son representadas a través de ella, también paradójicamente la imagen fotográfica ha servido a lo largo del siglo XX. Como hizo ver Eduardo Subirats en su libro La linterna mágica, los medios electrónicos funcionan hoy en día como las imágenes de la propaganda FIDE para los misioneros españoles en las Indias, formateando nuestras conciencias o generando, como afirma este autor, la simulación técnica de una conciencia artificial en nuestra fragmentaria realidad global. La imagen cinematográfica, en su compleja interacción con la antropología, ha funcionado a la vez como un arma para fundamentar la colonización del mundo por la cultura occidental y al mismo tiempo como catalizador para cuestionar los propios fundamentos de dicho sistema colonial y la legitimidad de las prácticas de representación de la ciencia moderna. Hoy los medios electrónicos transforman la realidad en un simulacro y al espectador en un ser pasivo, generando una nueva conciencia artificial y fraccionaria en el hombre contemporáneo. Pero si la imagen fue y sigue siendo utilizada para formatear nuestras conciencias, alienándonos, convirtiéndonos en simulacros de nosotros mismos, también la imagen ha funcionado para transformar a la antropología en sus perspectivas de aproximación a lo real. A través de la fotografía, la antropología ha transitado de una disciplina colonial y pretenciosamente objetiva a una nueva forma experimental y subjetiva de acercarse a la realidad y funcionar así como crítica cultural en el mundo contemporáneo. Intentemos, pues, revertir la dinámica de violencia y despojo de las comunidades indígenas y tradicionales del mundo. Busquemos transformar los medios masivos en espacios no de enajenación mental y homogeneización que nos diga cómo vestirnos y hasta cómo diseñar nuestros sueños. Modifiquemos estos espacios para que se transformen en espacios de conocimiento intercultural, de respeto, donde la antropología sea compartida y la representación deje ser un acto de despojo y de violencia
para transformarse en una experiencia de intercambio cultural que nos lleve a una sociedad donde podamos cultivar libremente nuestros propios alimentos y no permitamos la recreación de un mundo donde todos seamos esclavos de compañías transnacionales que venden la semilla, destruyen el subsuelo y los bosques, contaminan las aguas y aceleran el calentamiento global. Utilicemos la antropología, el cine etnográfico y testimonial para dar testimonio de un mundo mejor que podamos construir a partir de hoy, sin violencia y con respeto a la naturaleza, el equilibrio ecológico y los derechos de los pueblos originarios. Gracias. Ahora sí, si gustan, podemos ver el breve video. De ustedes. Para Rafael, primero, ¿cuál fue la reacción de los mezcaleros cuando les presentaste el video ya realizado? ¿Está ligado? ¿Está ligado? Parecen los tres chiflados. Fizemos duas exibições, uma na cabeceira municipal. Malinalco é povoado que, como aqui em Brasil há municípios, então a cabeceira municipal é Malinalco, o povoado é o Pajmá, que pertence ao município de Malinalco. Primeiro que nada, fizemos uma exibição na praça pública do Malinalco. Tivemos muita gente, também com outro documentário de um amigo que fiz sobre outro tema. Não sei, houve mais ou menos 600 pessoas, uma coisa assim, na rua. Quase não havia ninguém da povoado do Pajmá. Você está compreendendo? Sim? Então, a outro dia, eu fui ao Palmar, eu breguei com elas e dije, hey, vocês disseram que iam estar aí, que me deixaram plantado, etc. Então, eles falaram, você tem que fazer uma exibição, mas aqui no Palmar. Então, peguei a igreja do lugar e fizemos uma exibição lá. Tivemos muita gente, eles estavam muito contentos, estavam muito orgulhosos, se dizem orgulhosos de seu trabalho. Eles falavam muito, agora a gente vai ver que é o que a gente tem que fazer para produzir mezcal. Ninguém me acredita que é muito trabalho, ninguém me acredita que nós fazemos uma coisa muito importante. Eles estavam muito, muito contentos. Como eu falava antes, agora temos muitos projetos com eles estão tendo uma participação cada vez maior devido ao resultado do filme. Eu estou experimentando com coisas, tinha pouquinho de medo para saber como é que eles iam a receber esta linguagem, mas acho que foi muito bom. Eles estão muito orgulhosos de ser mesmos agora. Qué bueno. No quería, más bien quería romper la entrada, ¿no? Y con Elisa la pregunta es ¿cuáles han sido los efectos? O sea, este video que hiciste justamente para detener la carretera y para, ¿no?, con ese objetivo político, ¿ha tenido alguna respuesta política de parte de las autoridades? Es bastante complejo el problema, porque la principal institución que se encarga en México de la defensa de los recursos naturales se llama Semarnat. Entonces, además del video, yo elaboré varias cartas con la misma información, haciéndole saber a las autoridades, primero, que la comunidad se oponía a la construcción de la autopista, en segundo lugar,
la serie de árboles, especies, tanto de árboles como de animales, fauna, flora, etcétera, que estaba en riesgo con esta construcción. Y en realidad esas cartas yo las envié a modo personal, ni siquiera a modo de la institución, porque en este momento yo ya no estaba dando clases en la ENA. Entonces, a modo personal yo envié esas cartas, primero hace algunos años al presidente Calderón y ahora ya más recientemente al presidente Peña Nieto. Y en ambas ocasiones me respondieron que el problema había sido turnado a la Semarnat. Lo problemático es que la Semarnat ya autorizó la construcción y nunca se hicieron los estudios pertinentes, tanto de impacto ambiental como de mecánica de suelos, etcétera. Porque como vieron en el video, cuando la compañía constructora hizo la brecha para poder hacer esos estudios, la comunidad se opuso y reforestó la brecha. Entonces los estudios no pudieron ser realizados y aún así la Semarnat autorizó la obra. Entonces es bastante complejo en cuanto a la, digamos, dimensión política el problema, ¿no? En términos del video, el impacto que pueda tener o no, es también yo creo que bastante complejo de juzgar, porque por ejemplo en el caso de otro video que yo hice en la comunidad hace también 2 años, es la fiesta patronal. Este video también ha sido visto por muchísima gente en internet, al menos 3,000 personas lo han visto, ¿no? Entonces podríamos decir que pues que tiene un impacto en la medida en la que ha sido difundido a través de ese medio que es el internet, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en términos del impacto en los medios de comunicación, pues ha sido prácticamente imposible mostrarlo en la televisión, ¿no? A pesar de que pues he tratado de contactar, ya saben, a Carmen Aristegui, a distintos periodistas para que a través de ellos se pudiera proyectar en la televisión, y nunca obtuve respuesta de la televisión. Entonces la única forma que yo tenía de hacer la denuncia pues era a través del internet, por eso lo subí a mi página. Y en cuanto a la comunidad, pues ellos lo han visto asimismo en internet, porque el video en realidad en la comunidad no fue presentado. O sea, lo que presenté en la comunidad, y me acordé de lo que dijo Rafael, yo también utilicé la pared de la iglesia para proyectar el video de la fiesta patronal que hice, ¿no? Y en ese sentido pues fue muy interesante ver las reacciones de la gente al video en el marco de un espacio público como era la iglesia. En cambio, en el caso de este video, la única difusión que ha tenido es a través de internet. Sin embargo, pues sí, la comunidad aprecia el trabajo en la medida en la que pues fue un intento de denunciar esta problemática. Ahora, el impacto real que ha tenido pues realmente no es mucho, porque la milpa de Doña Basilia ya no existe, ya la arrasó la compañía constructora, y como les comentaba, ellos fueron extorsionados para vender su tierra. O sea, se les metió a la cárcel y hasta que no lo sacaron de la cárcel, no lo sacaron hasta que accedieron a vender su terreno. So, ahorita lo que están haciendo ellos es a través de abogados tratar de conseguir una remuneración más justa sobre el terreno que les quitaron, porque obviamente lo que les dieron pues es irrisorio. Entonces ellos están tratando de buscar una remuneración más justa, pero aún así pues ya no van a tener esa milpa, y lo que es preocupante pues es el hecho de que el maíz azul está en peligro de extinción y los pocos lugares donde todavía se cultiva los destruyen para hacer autopistas que además ni se necesitan, porque como les comentaba ya existe una autopista que cubre ese tramo. Entonces la única diferencia entre la autopista que existe y la que van a hacer es que la que van a hacer va a tener una cuota mucho más alta, ¿no? Es decir, va a ser exclusivamente para la gente que va de Santa Fe al aeropuerto de Toluca, ¿no? Y para evitar el tráfico. Es un poco como la autopista urbana que hicieron en México, ¿no? Que solamente pues es de acceso de paga. Entonces realmente a la comunidad pues no le va a ayudar en nada, ¿no? En cuanto a Doña Basilia, yo tengo una relación con ella desde hace muchos años, porque ella vende sus productos en la colonia donde yo vivo, en la Ciudad de México. Entonces yo empecé a trabajar con ella
con la intención de hacer una representación del proceso de cultivo de maíz, desde que se sembraba la semilla hasta que se cosechaba, hasta que se elaboraban los productos y eran distribuidos en el mercado. Entonces, la idea, digamos, del proyecto del video es poder hacer un retrato a detalle y de todo un ciclo, o sea, de todo el año del ciclo agrícola. Pero esa era mi intención original. En el momento en el que yo le dije a Basilia, oiga, me interesaría grabar su proceso de nixtamal y cómo lo realiza, etcétera, me dijo, sí, cómo no, pero vente el día 7 de octubre, que es la fiesta del pueblo, y así la puedes ver. Entonces yo fui a ver la fiesta del pueblo y fue cuando vi la danza de los arrieros, que tiene pues una tradición muy interesante. En realidad esa danza en específico pues no es una tradición mesoamericana, es colonial, pero es una de las danzas que más se realizan en toda el área de Lerma, que es esta región. Entonces a mí me llamó mucho la atención la danza de los arrieros y también empecé a registrar año con año la danza y a entrevistar gente que nos hablaba del origen de la danza y su significado. Entonces, digamos, el proyecto original es incluir como en ahora sí una especie de video etnográfico, tanto los procesos productivos del pueblo en relación al maíz, pero también a la extracción de pulque, como digamos ya la parte cultural de las ceremonias, las danzas, la fiesta patronal, etcétera. Entonces lo que he ido haciendo es grabando como por partes, ¿no? La fiesta patronal, la cosecha, etcétera, y la idea es como juntar después todos los distintos videos y hacer un largometraje, ¿no? Pero realmente todavía no han visto en el pueblo, por ejemplo, el video que hice de la danza de los arrieros, solo le pasé yo copia al grupo de los propios danzantes, que son los que lo han visto, ¿no? Pero realmente es como bastante complejo en términos del impacto que ha tenido el video con relación a la autopista, pues podríamos decir que muy poco, porque pues ya se llevaron la milpa de la señora y ya empezaron a cortar el bosque. Entonces realmente pues no ha tenido un efecto muy positivo, pero en términos de la organización de la comunidad sí, ¿no? Porque al menos ellos tienen ese video para organizar su resistencia y el movimiento de resistencia de la comunidad ha ido creciendo. El problema justamente en este tipo de casos es que las autoridades le apuestan a dividir a la comunidad. Entonces ya hay algunas personas que vendieron su terreno, ya hay algunas personas que piensan que la autopista los va a beneficiar en términos de que va a traer trabajo a la comunidad, etcétera. Entonces en la medida en la que se generan divisiones internas, pues obviamente que es más difícil para la comunidad resistir, ¿no? Entonces eso es a lo que le han tirado las autoridades, a irlos dividiendo como comunidad y entonces ya que poco a poco vayan vendiendo sus terrenos. Y así es como se está construyendo la autopista, ¿no?